Hola, mi nombre es Ariana Sala y a pedido de muchos de ustedes, hoy vamos a hablar de una de las bacterias más famosas del mundo. Me refiero al Helicobacter pylori. Por ahí te sorprenda saber que esta bacteria no es nueva para los humanos. De hecho, hay estudios que demuestran que convivimos con ella hace más de 100.000 años. Pero no fue hasta la década del 80 que fue descubierta por dos científicos australianos. Uno de ellos era Robin Warren y el otro Barry Marshall. Por este aporte, ellos ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1989. Y a partir de ese momento, la fama de la bacteria fue creciendo cada vez más. Y con el tiempo se le atribuyeron muchas enfermedades, algunas ciertas y otras no tanto. Hoy vamos a conocer al Helicobacter pylori más de cerca y vamos a entender qué importancia tiene esta bacteria en nuestra vida. Pero bueno, antes de empezar a hablar de ella, vamos a conocerla. Esta es la diva de todas las bacterias, la famosa Helicobacter pylori. Y este es el lugar donde vive, nuestro estómago. Específicamente en una zona que se llama antro, que es la desembocadura del estómago en el intestino delgado. La Helicobacter pylori es la única bacteria que tiene capacidad para sobrevivir en el ambiente excesivamente ácido del estómago. Y de hecho ella está muy cómoda ahí. La infección por Helicobacter es sumamente frecuente en todo el mundo. De hecho, en Argentina se estima que el 35% de la población, tanto de niños como de adultos, tiene Helicobacter pylori. La Helicobacter siempre causa gastritis crónica en la gente que la tiene. Esto no tiene nada que ver con los síntomas. Una persona puede ser completamente asintomática, y de hecho la mayoría de los casos lo son, y aún así tener gastritis por Helicobacter. Pero la realidad es que la gastritis no es el verdadero problema de esta bacteria. Uno de los mayores inconvenientes de tener Helicobacter pylori es la úlcera gástrica y la úlcera de duodeno. Este riesgo aumenta considerablemente si la persona toma de forma regular antiinflamatorios, pero el Helicobacter por sí sola es más que suficiente. Por eso, siempre que haya antecedentes de úlcera gástrica, hay que buscarla y tratarla. Menos graves son los problemas de digestión lenta que pueden estar asociados a esta infección. Por eso, cuando tenemos a un paciente con dispepsia, es recomendable buscarle Helicobacter y eventualmente, si la encontramos, tratarla. Si bien las manifestaciones pueden ser muy variadas e incluso a veces pueden llegar a ser graves, como en el caso de las úlceras, el principal problema que trae el Helicobacter es la predisposición al cáncer de estómago. Esta fue la gran bisagra que se generó cuando fue descubierta la bacteria. Antes de saber que existía, la cantidad de gente con cáncer en el mundo era mucho más alta que hoy. Hoy conocemos esta asociación y sabemos que hay que eliminar esta infección. Al hacer esto, el riesgo de cáncer gástrico cae vertiginosamente y los datos mundiales respaldan estos hallazgos. Hoy en día, por suerte, es mucho menos frecuente que encontremos un cáncer tan agresivo como el cáncer de estómago. Pero ojo acá, no todas las personas que tienen Helicobacter pylori están en mayor riesgo de tener cáncer gástrico. La Helicobacter es una bacteria y, como todos los microorganismos, presenta diferentes cepas. Seguro que esta palabra no es nueva para vos, la escuchamos hasta el cansancio durante la época de la pandemia cuando nos hablaban de la cepa Delta, la cepa Omicron, etc. En el caso del Helicobacter es lo mismo. Hay algunas cepas, que por suerte son las menos frecuentes, que predisponen al cáncer de estómago. En la práctica no podemos saber si la bacteria que encontramos en un determinado paciente es de esta cepa o no. Por eso siempre se trata, ya que riesgo-beneficio es mucho más conveniente hacer un tratamiento y evitar un riesgo de un cáncer tan agresivo como el cáncer de estómago. Para poder diagnosticar la presencia de Helicobacter hay distintos métodos. La forma más popularmente conocida es la endoscopía con biopsia. Acá lo que hacemos es, entramos con el endoscopio, tomamos muestra del antro del estómago, que es donde vive el Helicobacter, y esto lo mandamos a analizar. Otra manera es mediante el test del aire expirado. Básicamente debemos soplar en un tubito que está conectado a un sensor que mide un producto del metabolismo de estas bacterias que se llama ureasa, y si esto da positivo, o sea, si hay ureasa en el aliento, es porque está el Helicobacter que lo está produciendo. Y finalmente están los estudios de sangre. Estos estudios miden la cantidad de anticuerpos que hay contra el Helicobacter. Como toda infección, el cuerpo trata de eliminarla, y esto lo hace mediante sus células de defensa y sus anticuerpos. Estos anticuerpos son lo que medimos en la sangre. Si alguna vez entramos en contacto con el Helicobacter, el número de anticuerpos va a estar aumentado y lo vamos a detectar en el estudio de sangre. Una vez que hicimos el diagnóstico, hay que eliminar o erradicar esta bacteria. Para esto se hace tratamiento con antibióticos.
Normalmente se usan 2 o 3 antibióticos junto con omeprazol durante un periodo normalmente de 10 a 14 días. La elección de los medicamentos va a depender mucho de la resistencia que haya en ese país para los antibióticos, si hubo tratamientos previos en esa persona, si esa persona es alérgica a alguno de los antibióticos que solemos utilizar, y hay otros factores más que hay que evaluar con el médico para poder decidir cuál es la mejor opción para cada uno de los pacientes. Lo importante es que el tratamiento debe hacerse de forma completa, hay que completar todos los días indicados y en la dosis correcta. Después de terminar la medicación, siempre tenemos que chequear que la bacteria se haya ido. Y para esto podemos utilizar los mismos métodos que usamos antes para poder hacer el diagnóstico, excepto el estudio de sangre, porque este siempre va a quedar positivo si alguna vez estuvimos en contacto con el Helicobacter y no nos va a servir para controlar la erradicación. Y listo, ya está. Una vez que eliminamos la bacteria, todos los problemas asociados a ella desaparecen. Y lo más importante, se reduce casi a 0 el riesgo de cáncer de estómago. Hay muchas dudas frecuentes sobre el Helicobacter y voy a tratar de responder las que más me preguntan. Primero, ¿cómo se contagia? En general se contrae durante la infancia mediante la ingesta de agua o alimentos contaminados con Helicobacter y una vez que entra en el cuerpo, el Helicobacter se acomoda y hay que sacarla con antibióticos. Otra cosa es si puede contagiarse entre personas. En teoría sí, porque es una infección. Pero salvo respetar las medidas de higiene que se usan normalmente, como lavar los alimentos y hervir el agua si no es potable, no hay otras recomendaciones para evitar el contagio. ¿Puede volver después de erradicada? Normalmente no. Una vez que eliminamos la bacteria, ya está. Lo que sí puede pasar es que alguien que hizo el tratamiento y controló la erradicación haya tenido un resultado falso negativo en el control. Esto es, dio negativo, pero en realidad la bacteria seguía estando. Esto es raro, pero en realidad esa es la causa de la vuelta del Helicobacter. ¿Y hay vacunas? Bueno, por ahora desgraciadamente no, pero hay muchos estudios que están tratando de desarrollar vacunas para el Helicobacter y si todo sale bien, en un futuro cercano probablemente tengamos alguna vacuna. Bueno, esas son las preguntas que en general más me hacen. Por supuesto que si tenés otras dudas, escribime en los comentarios, así quedan disponibles para que todos las vean y podamos seguir aprendiendo juntos. Espero que te haya sido útil esta información, no dejes de seguirme para no perderte de nada y compartí. Hasta la próxima.